Hola, ¿cómo están? Espero que lo mejor posible, considerando el contexto tan extraño en el que nos encontramos. Pero bueno, estamos juntos en esto, y eso es muy importante. Mi nombre es Victoria Maresca, soy una de las docentes del departamento de latín, y quería comentarles algunas cosas en relación a la traducción al canto 1 de Ilíada, que pueden encontrar en iliada.com.ar. Canto que elegimos para trabajar con ustedes porque nos pareció muy interesante la relación que se puede establecer entre lo que nos está pasando, no solo a nosotros los argentinos, digamos, sino lo que nos está sucediendo a nivel mundial con el coronavirus, y la peste que desata Apolo en el campamento aqueo en el canto 1 de Ilíada. Porque esta es una de las cosas que hacen que un texto sea clásico, que siempre nos aporta una nueva mirada sobre lo que nos pasa, una nueva lectura sobre lo que nos está sucediendo. Esta traducción la hicimos un grupo de jóvenes investigadores, algunos ya formados, otros en formación, que nos juntamos una vez por semana desde fin de 2017 hasta principio de 2019 en el Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, para hacer la traducción del canto 1 de Ilíada y también la introducción y las notas. Y quizás ustedes se pregunten, o tal vez yo me preguntaría, ¿por qué juntarse una vez por semana durante un año y medio para traducir Homero? Y las respuestas son varias. En primer lugar, si bien ninguno de nosotros se dedica estrictamente a la obra homérica, en nuestros temas de investigación, cualquier cosa que uno trabaje dentro de la literatura griega o latina remite de manera más o menos directa a Homero. Fue fundamental para toda la literatura posterior. Tengan en cuenta también que durante cientos de años, tanto la Ilíada como la Odisea se usaban para aprender a leer y para aprender a hablar en público. Y se las consideraba como una especie de código de conducta, con lo que se podía diferenciar si se actuaba bien o se actuaba mal. Y tengo que explicitar otro motivo también, que no es menor, que es la belleza del texto. Yo creo que ustedes cuando lo lean aún en castellano lo van a poder apreciar, pero les aseguro que en griego es fabuloso. Uno siempre se pregunta cómo tantos años después nos sigue pareciendo tan hermoso, pero es así. Y podríamos preguntarnos también por qué hoy en día hacer una nueva traducción de la Ilíada, porque por supuesto existen otras traducciones. Y nosotros encontramos los siguientes problemas que nos llevaron a hacer otra traducción. En primer lugar, que las más fáciles de conseguir, digamos, las más accesibles, son muy antiguas. Entonces, a veces resultan casi tan difíciles de leer como el original griego. Por otra parte, algunas más modernas son más caras o directamente no se consiguen en Argentina, porque todas las traducciones al castellano fueron publicadas en España. Entonces nos parecía interesante, considerando que nuestra facultad tiene una formación muy buena en griego, poder contar con una traducción propia. Sobre todo para poder ser publicada online, de manera que fuera accesible para todo el mundo. Porque pensamos también que lo que produce una universidad pública tiene que ser de acceso público. Así que ese fue, digamos, uno de los motivos fundamentales que nos vio a hacer esto. Pero también lo otro que encontramos es que las traducciones que existen, y esto sucede no solo con la Ilíada y la Odisea, sino con cualquier texto clásico, llevaban el texto, lo volvían muy solemne, ¿sí? Porque hay una idea de que si un texto es clásico, tiene que ser serio. Y esto no es necesariamente así. Por supuesto que tanto la Ilíada como la Odisea tienen partes que son muy serias, desde ya.
pero también tienen partes que no lo son, que son muy coloquiales o que son cómicas. Y esto nos parecía que tenía que ser respetado en la traducción. Imagínense cómo nosotros vamos a... Porque encontrábamos algunos traductores que incluso querían corregir el texto homérico. Les parecía que algo estaba mal, entonces lo corregían. O les parecía que ese cambio de registro no era adecuado. Bien, esto fue una de las cosas que nos hizo pensar que una nueva traducción era necesaria. Porque tratamos de mantener ese cambio de registro, y también una de las cosas que hicimos, porque el texto homérico, una de las características que tiene es que tiene distintos dialectos griegos. Entonces nosotros lo que hicimos para tratar de reproducir eso en el castellano fue alternar entre el tú y el vos. Es decir, entre el tuteo y el voceo, para reproducir de alguna manera, en castellano, esa diferencia dialectal que interviene en el texto. Por otra parte, nos esforzamos por hacer lo que llamamos una traducción performativa, es decir, que respetara los elementos de oralidad que están presentes en el texto. ¿Y por qué hablamos de elementos de oralidad en el texto? Nosotros estamos muy acostumbrados a que la literatura es escrita, ¿sí? Incluso hoy tomamos la Ilíada, la Odisea, y es un libro. Bueno, se encuentra bastante aceptado, digo bastante aceptado porque todo lo que tiene que ver con Homero, la Ilíada y la Odisea tiene una infinita cantidad de producción científica, y las posturas pueden ir desde un polo hasta el opuesto, ¿sí? Entonces, todo lo que decimos siempre es considerando, bueno, ciertos consensos, pero no son cosas que estén demostradas. Se supone que la Ilíada y la Odisea tuvieron una primera etapa, digamos que tuvieron una composición oral y una primera etapa de transmisión también oral. Y que después, aproximadamente en el siglo VIII a.C., a mediados del siglo VIII a.C., hubo una puesta por escrito de esa obra, que primero se había compuesto y transmitido de manera oral. Entonces nosotros en nuestra traducción tratamos de rescatar esos elementos de oralidad y llevarlos al castellano. Una de las cosas que hicimos fue tratar de mantener el orden de las palabras, que está en griego, tratar de mantenerlo en castellano, siempre y cuando fuera comprensible en castellano. Siempre que pudimos sostenerlo, lo sostuvimos. Por otra parte, en griego existen unas partículas que no existen en castellano, que en muchos casos lo que hacen es enfatizar otra palabra. Entonces, lo que hicimos fue poner esa palabra que estaba enfatizada en cursiva. Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta una de las intervenciones de Calcas en la Asamblea, en los versos 76 y 77, que aparece, van a ver que en serio, en el verso 77, está en cursiva. Entonces yo cuando lo leo, si algo está en cursiva, tendría que ponerle un énfasis mayor, ¿sí? Sea que lo lea hacia mis adentros o que lo lea en voz alta. Lo voy a leer para mostrarles. Pues bien, yo hablaré, pero tú ponte conmigo y júrame, en serio, con las palabras y las manos, presto a socorrerme, ¿sí? A ese sintagma le doy un énfasis mayor. Bien, entonces, estos son algunos de los procedimientos que tuvimos en cuenta y con los que intentamos llevar la oralidad al castellano. Tengan en cuenta que hay cosas que no hay forma de traducir o que incluso en griego no podemos conocer. ¿Por qué? El original griego está en un verso que se llama hexámetro dactílico, que en castellano no existe. Entonces, nosotros en griego lo podemos leer con nosotros lo llamamos la métrica propia de ese verso. Pero además, en griego se cantaba, ¿sí? En general se cantaba con el acompañamiento de un instrumento musical,
usualmente la lira. Pero nosotros no tenemos ningún registro, obviamente no existen grabaciones del siglo VIII a.C., por ejemplo. Entonces no sabemos cómo se cantaba. Así que hay cosas que aún leyéndolo en griego no tenemos forma de saber cómo eran. Pero bueno, en la traducción tratamos de respetar, en la medida de lo posible, todos aquellos elementos de oralidad que encontramos en el texto, quisimos llevarlos al castellano. Bueno, espero que sea de su interés todo esto y que les guste la traducción que hicimos y que les guste leerla tanto como a nosotros nos gustó hacerla. Bueno, nos vemos la próxima.